Bueno, la reforma laboral también ya nos habla de otro tema en el artículo 44, que es el tema de contratistas y subcontratistas. Aquí nos amplía un poco el término de qué se entiende por contratista y subcontratista, que ya nos habla de personas naturales o jurídicas que ejecutan obras o prestan servicios en beneficios de terceros con autonomía técnica y directiva. Entonces, ya lo importante acá es que se establece una solidaridad entre contratante y contratista en caso de que el contratista incumpla sus obligaciones laborales, salarios, prestaciones, indemnizaciones laborales para sus trabajadores. Va a ser el contratante quien tenga que asumirlas de forma solidaria, salvo la excepción es cuando se trate de labores ajenas a la actividad normal del negocio del contratante. Esto no impide para que las partes puedan pactar garantías para que el contratante pueda recuperar lo que pagó de esos derechos laborales que tenían los trabajadores del contratista. Acá es muy importante recordar que hay mecanismos para cuando contratamos subcontratistas para que desarrollen una actividad o porque necesitamos que desarrollen una actividad al interior de la empresa. Ejemplo, yo contrato una empresa para que me construya una bodega o yo tengo una obra con un cliente y de esa obra yo necesito subcontratar una parte. En principio, en los contratos comerciales siempre ponemos que ese contratista es responsable de sus trabajadores, pero la realidad es que desde antes de la reforma y ahora con la reforma se nos ha reiterado, usted que contrata esa obra, usted que contrata ese subcontratista, va a ser responsable solidariamente por las obligaciones frente a sus trabajadores. Eso de entrada siempre lo tenemos que tener presente. Ahora, ¿qué es importante como estrategia? Cuando yo contrato un contratista para desarrollar una función y yo sé que ese contratista va a tener trabajadores a su cargo, es muy estratégico pedir en ese contrato que yo suscribo con el contratista lo que llamamos una póliza de cumplimiento. La póliza de cumplimiento básicamente lo que va a hacer es darme varios amparos para indemnizarme en caso de que ese contratista o me incumpla el contrato o se me quede con un anticipo o no le pague a sus trabajadores. Normalmente esas pólizas pueden incluir un amparo que se llama amparo de salarios y prestaciones sociales. Entonces yo, de manera diligente como empresa, cuando contrato un contratista, casi que en cualquier escenario, pues así sea una obra muy pequeña, si yo sé que va a tener trabajadores a su cargo o colaboradores en general a su cargo, profesionales, si así sean por prestación de servicios, yo le pido dentro de esa póliza un amparo de salarios y prestaciones sociales, de manera de que si ese trabajador me reclama a mí y yo legalmente soy obligado, como lo veníamos diciendo, yo pueda pedirle a la aseguradora que me pague una indemnización por los salarios o prestaciones sociales que hubiera tenido que pagarle a ese trabajador. Entonces, no hay forma, digamos, de evitar esta obligación que surge legalmente de responder por esas obligaciones, pero sí hay estrategias comerciales para no terminar siendo quien tenga que asumir el pago de esos recursos. Así es como se pueden blindar los contratantes respecto a esas obligaciones. También, por otra parte, el artículo 45 de la reforma laboral nos habla de las empresas de servicios temporales y aquí se adicionan 4 lineamientos nuevos que no traía el artículo 77 de la Ley 50 de 1990. Se indica que las empresas usuarias solo se pueden contratar para las situaciones específicas autorizadas por la ley. Si persiste la causa que originó el servicio, no pueden prorrogarlo ni contratar otra empresa de servicios temporales para tal fin. Entonces, aquí lo que se busca es que realmente no se encubran, digamos, otro tipo de modalidades de trabajo por medio de la contratación de empresas de servicios temporales, sino que realmente se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias, o para reemplazar personal en vacación, que se encuentra en vacaciones, en licencias, o para atender incrementos en la producción, que en este caso no puede superar de 1 año el contrato. Entonces,
se establece una responsabilidad laboral de que si se exceden los límites legales, se considerará a la empresa usuaria como empleadora real y a la empresa de servicios temporales como simple intermediaria previa decisión judicial. Cabe aclarar que esto no lo teníamos en la norma anterior, pero sí se aplicaba judicialmente, porque así se tenía ya establecido en las diferentes sentencias de que no se le puede dar un uso diferente al contrato con empresa de servicios temporales para encubrir otro tipo de relaciones. Entonces, muy importante también que si la empresa de servicios temporales se encuentra que vulnera gravemente los derechos de los trabajadores, puede ser sancionada con la revocatoria de su licencia de funcionamiento. Y algo adicional es que en el contrato del trabajador en misión se debe especificar la causa que dio lugar a su vinculación. Aquí es fundamental para las empresas, como lo dije anteriormente, que usen los servicios de las empresas de servicios temporales solo en casos autorizados por la ley taxativamente, que se verifique que la empresa de servicios temporales con la que contrataron esté cumpliendo con la normatividad, porque en caso de que a esta empresa se le cancele la licencia, pues también va a ser una grave afectación para la empresa usuaria. Y también fundamental, lo que ya dijimos, incluir en el contrato de trabajo del trabajador en misión esta especificación, que el contrato o su vinculación, la causa, es como parte del acuerdo entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales. Bueno, también nos trae algo nuevo esta norma o algo que de pronto ya está ratificando, que es la jornada flexible para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares de cuidado. Lo digo porque lo ratifica un poco porque ya en Colombia se había aprobado el convenio 156 de la OIT mediante la ley 2305 del 2023, pero no quedaba claro cómo era su aplicación, cómo era su obligatoriedad. Entonces aquí ya nos dice, esta ley permite que los trabajadores con responsabilidades familiares de cuidado, es decir, hijos menores, personas mayores con discapacidad o enfermedades graves y establece ciertos grados de consanguinidad, pueden acordar jornadas flexibles o modalidades de trabajo apoyadas por las TIC, es decir, virtualmente, siempre que cumplan con sus funciones. Esto lo puede solicitar el trabajador acreditando esta calidad de que es responsable de familiares de cuidado. Y el empleador va a tener 15 días hábiles para dar una respuesta. Entonces puede aceptarla y si la acepta debe debe indicar cómo va a ser la implementación de esto. Puede proponer ajustes también el empleador o puede negar, pero justificando el por qué no se le puede otorgar esta flexibilidad. Eso es lo que nos indica la norma. Aquí sugerimos a las empresas contar previamente con un procedimiento claro para recibir estas solicitudes, para evaluarlas y para responderlas a tiempo. Y en la misma línea, o muy similar, tenemos también el artículo 47 que nos habla sobre la flexibilidad en el horario laboral para personas cuidadoras de personas con discapacidad. También nos trae que son cuidadores de familiares con discapacidad dentro del primer o segundo grado de consanguinidad civil o primero de afinidad y tienen también derecho a acordar con su empleador una jornada laboral flexible o incluso incluir trabajo desde casa. Y esto también, este tipo de trabajadores deben acreditar su condición de cuidador. Entonces también la misma recomendación, aquí no se establece el término de 15 días para responder la solicitud, pero es importante que también se atienda con celeridad. Bueno, el artículo 48 es otra norma que trae una nueva regulación y es sobre la prohibición al empleador sobre maniobras de elusión. Entonces dice que se prohíbe a los trabajadores que utilicen de forma fraudulenta los beneficios especiales otorgados a ciertos sectores
microempresas o pequeñas empresas para eludir o reducir derechos laborales reconocidos por la ley. Y aquí se establece una sanción que es cuando se verifique que la empresa está eludiendo sus responsabilidades laborales. Por medio del acceso a estos beneficios, se le puede imponer una sanción de un día de salario por cada día de incumplimiento, hasta un máximo de 24 meses. Es decir, es una sanción similar en su forma a la del artículo 65, a la sanción moratoria. Y aquí ponemos un ejemplo y es, ahorita veíamos que va a haber un beneficio para creación de nuevos empleos, que sería como la ilusión o eludir obligaciones ahí. Es, yo tengo un trabajador, lo despido solo para contratar a alguien que sé que me va a generar la posibilidad de postularme a un beneficio. Ahí lo que estoy haciendo es que no estoy cumpliendo con la finalidad de la norma, que es que realmente mi planta de trabajadores crezca y pueda yo crear nuevos empleos, sino que también estoy desconociendo derechos laborales a alguien por buscar un beneficio que no corresponde. En este caso es muy importante que evitemos todas estas prácticas porque se pueden ocasionar sanciones muy onerosas para las empresas. Bueno. Ya en cuanto al tema de teletrabajo, también nos trae unas modificaciones importantes y es que antes teníamos 3 modalidades de trabajo, las 3 se mantienen, solo que la que se denominaba suplementario pasa a ser como modalidad híbrida, que es cuando el trabajador labora 2 o 3 días desde casa y el resto en la oficina, pero se incorporan otras 2 modalidades de teletrabajo. Una es el teletrabajo transnacional y otra es el teletrabajo temporal o emergente. Entonces, en el caso de teletrabajo transnacional, es cuando el trabajador labora desde otro país, el trabajador asume sus propias obligaciones migratorias y el empleador debe garantizar la cobertura en salud y prestaciones asistenciales, si es necesario, mediante un seguro, es decir, para que él pueda ser atendido en ese país ante una eventual situación de salud. Debe asumir el pago de prestaciones económicas, ya esto sí, a través del sistema de seguridad social colombiano. Y adicionalmente, tenemos la modalidad temporal o emergente que se activa ante situaciones excepcionales como emergencias sanitarias o desastres. Por ejemplo, que vía a la empresa haya un derrumbe, haya un desastre natural y no haya paso de vehículos, ¿qué tendrá que hacer la empresa? Cerrar su instalación y que sus trabajadores laboren desde casa. Se entenderán teletrabajadores temporales o emergentes para esos efectos. Otra regulación importante que nos trae la reforma es el auxilio de conectividad. Eso está en el artículo 53. Este auxilio de conectividad aplica para los teletrabajadores, para todo tipo de teletrabajadores y deben cumplir ciertas características. Entonces, son para los teletrabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos y se otorga en reemplazo del auxilio de transporte. Muy importante tener claro esto, en ningún caso se va a pagar los 2 auxilios a la vez, o es auxilio de transporte o es auxilio de conectividad si es teletrabajador. Y el auxilio es equivalente al valor del auxilio de transporte, se ajustará anualmente como lo establece la ley para el ajuste de salarios y auxilio también se va a ajustar de la misma forma. Establece la norma que no constituye salario, pero sí será base para liquidar prestaciones sociales. Es decir, que este auxilio no cuenta para liquidar las vacaciones o para liquidar, por ejemplo, una indemnización por despido sin justa causa. Solo aplica para liquidar prestaciones sociales. Siempre que el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos. Y bueno, ya lo decíamos, no se perciben 2 a la vez. Entonces, importante notificar a los trabajadores sobre este cambio
no se les está desmejorando sus condiciones, entonces se les puede notificar efectivamente que ya por ser en calidad de teletrabajador se le empieza a pagar el auxilio de conectividad. Y muy importante a la hora de liquidar prestaciones sociales, hacer el cálculo teniendo en cuenta este valor. Bueno, tenemos otra modificación en cuanto al artículo 54 que nos trae garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Se adicionan 3 lineamientos adicionales y es para los teletrabajadores transnacionales. Aquí nos habla cómo va a ser el manejo. Entonces dice, van a estar regidos por la legislación laboral colombiana. Dice también que las ARL deben garantizar la cobertura respecto a accidentes de trabajo y enfermedades laborales de este tipo de trabajadores. Y para ello pueden contratar seguros adicionales, pero van a estar a cargo ¿de quién? Del empleador. El empleador va a cubrir con los costos de ese seguro adicional. Y también se establece que el empleador debe ofrecer capacitación a los teletrabajadores en todas las modalidades sobre el uso de tecnologías, gestión del tiempo y comunicación remota. Entonces es muy importante también que podamos entrar en esta implementación que ya también está vigente desde el 25 de junio del 2025. Tenemos también el artículo 55 que nos habla de la promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia. Básicamente, este artículo lo que dice es que se deberá promover el cambio de puestos presenciales a modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo y que se van a reglamentar incentivos por parte del gobierno dentro del año siguiente a la aprobación de la ley para las empresas que demuestren esto, que tienen puestos de trabajo presenciales que migraron a trabajo a distancia o virtual. Bueno, pasemos a la siguiente. En cuanto a entornos laborales flexibles, esta norma también es muy novedosa. Dice que, o permite, la norma permite que los empleadores incluyan en sus políticas de bienestar laboral entornos flexibles que permitan el ingreso de animales de compañía, en específico perros y gatos. Pero sí hay algo que sí es obligatorio, y es que el ingreso de animales de asistencia, de apoyo emocional o terapéutico deberá ser permitido por el empleador siempre que exista un certificado emitido por un profesional en psicología o en psiquiatría. Entonces, el Ministerio del Trabajo va a reglamentar en un plazo de 12 meses los lineamientos sobre tenencia responsable en el entorno laboral de este tipo de animales y las empresas debemos estar muy atentas a esto, a esta reglamentación, pero sí tener en cuenta que sí surge una obligación aquí y es sobre los animales de asistencia, apoyo emocional y terapéutico. También entró en vigencia el 25 de junio pasado. Bueno, esta norma es supremamente importante y útil para las empresas y es el régimen simple laboral. Entonces, respecto al auxilio de cesantías, se adiciona el artículo 99 de la Ley 50 y permite al empleador aportar mensualmente al fondo de cesantías el 8.33% del salario base, incluido el auxilio de transporte, por supuesto, como consignación anticipada de las cesantías, sin que ello se vaya a considerar un pago parcial. Y se establece también como segunda medida que el empleador puede pactar con el trabajador que se le pague un 1% mensual correspondiente a los intereses sobre las cesantías. Recordemos, o hago un contexto general, que al 14 de febrero de cada año se pagan las cesantías del año anterior, las que se causaron hasta el 31 de diciembre del año anterior. Se deben consignar al fondo. Sin embargo, ya la norma dice, no tiene que esperar hasta el 14 de febrero del próximo año, las puede ir consignando mes a mes y esto va a equivaler a un 8.33% mensual, teniendo en cuenta también auxilio de transporte.
Pero para esto no se está aplicando de forma inmediata porque requiere una reglamentación que va a expedir el Ministerio de Salud y Protección Social, porque estos pagos se prevé que se realicen a través del PILA, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Entonces, las empresas deben estar muy atentas para que, si se quieren acoger al régimen simple laboral, puedan darse cuenta de a partir de qué momento lo pueden hacer para consignar anticipadamente las cesantías y como ya entró en vigencia esta norma, solo falta esta reglamentación en específico, pues ya se puede pactar con los trabajadores el pago del 1% de intereses sobre las cesantías. Recordemos que anterior o actualmente se paga el 12% sobre el valor de las cesantías a final de año. Entonces, En este punto, digamos que esto resulta útil por una razón básica, que es como el flujo de caja. La realidad es que cuando yo contrato un trabajador, si, digamos, siendo muy juiciosos en las empresas, cada mes debemos pagarle, además de su salario, hacer la provisión de las cesantías del 8,33, de la prima del 8,33, de las vacaciones, que es el 4,17, y los intereses a las cesantías, que es el 1%. Y obviamente los pagos de seguridad social, que también los hacemos mensualmente. ¿Qué es lo que pasaba? Yo el salario lo pago mensual, la seguridad social lo paga mensual, pero las prestaciones las pago en los periodos establecidos. En junio la prima, en febrero las cesantías, y a veces para las empresas asumir ese golpe en junio, en diciembre, en febrero, cuando no estamos tan programados en nuestro flujo de caja, termina siendo bastante complejo y uno ve empresas en circunstancias difíciles en esos periodos de pago de las prestaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Sacar de una vez de mi caja ese dinero. Decir, esto no es mío, yo no lo voy a guardar en mi caja porque de pronto luego lo termino destinando para otra circunstancia, sino que de una vez se lo entrego al sistema. Y eso básicamente lo que me va a permitir es como tener una mayor claridad o un mayor orden en las cifras internas en la empresa. así es. Por eso es bastante útil y novedoso este nuevo régimen que se implementa para las empresas que se quieran acoger. No es obligatorio. Bueno, y finalmente vamos a mirar otra incorporación que hace esta norma en el artículo 65, que es la vinculación de trabajadores dependientes en condiciones de vulnerabilidad, es decir, condiciones de pobreza extrema, moderada o vulnerabilidad, según la focalización que defina el gobierno nacional. Pues para estos trabajadores, cuando se vinculen a una empresa, van a tener la posibilidad de continuar afiliados al régimen subsidiado de salud hasta por 6 meses tras su vinculación laboral, sin perder acceso a prestaciones del régimen contributivo ni a beneficios sociales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque es un derecho que surge para este tipo de población en el momento de su vinculación formal laboral. Es algo que deben conocer las empresas, los empleadores, porque si el trabajador manifiesta, yo soy parte de esta población y quiero por X o Y motivo hacer uso de este beneficio de continuar en el régimen subsidiado por 6 meses, entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a tener que notificar y registrar esto al momento de afiliarlo a la seguridad social, al sistema de seguridad social. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta y estar atentos a la reglamentación que vaya a realizar el gobierno para definir la focalización de estos grupos. Listo, perfecto. Acá nos había faltado un tema, Laura, que fue el tema de la publicación del RIT, que nos lo saltamos, no sé si lo nombramos antes de finalizar, para pasarles para de las preguntas. Era la publicación del reglamento interno de trabajo. Listo. La publicación del reglamento interno de trabajo, como estaba en la normatividad, en la norma anterior, se tenía que fijar en 2 lugares físicos diferentes de la empresa, no se exigía su publicación virtual y si la empresa tenía varias sedes, el reglamento se tenía que fijar en físico en cada una de las sedes. Ya lo que surge es que se deben fijar 2 copias en lugares visibles de la empresa y también por medios virtuales accesibles.
Es decir, la intranet o la página web de la empresa. Y adicional a ello, si hay varias sedes, se debe hacer en cada una, salvo que se use un medio virtual. Entonces, si tengo el reglamento interno en la página web, no tengo que hacerlo en cada una de las sedes físicas. Entonces, ¿qué se recomienda? Publicar el reglamento efectivamente en la página web o internamente y adicional a ello, enviarlo por correo electrónico, que quede la correspondiente trazabilidad y la empresa pueda demostrar también que esto fue notificado a cada trabajador. Ya entró en vigencia a partir del 25 de julio del 2025. Por lo que les recomendaríamos que si ya tienen el reglamento interno de trabajo, una de las medidas que adoptemos es hoy o esta misma semana hacer el envío del reglamento interno de trabajo por vía correo electrónico para que quedemos como con este nuevo requisito cumplido. Para finalizar, queremos contarles que el incumplimiento de estas normas establece el Código Sustantivo del Trabajo, da lugar a multas entre 1 y 5.000 veces el salario mínimo legal mensual vigente, por lo cual, pues digamos que la invitación sí es a seguirse formando, seguir tomando las medidas al interior de las empresas para evitar precisamente sanciones de este tipo que, por ejemplo, estuvimos rastreando en las cifras del Ministerio de Trabajo. Las últimas publicadas fueron de los 3 primeros trimestres del año 2023 y encontramos que en promedio se estaban haciendo alrededor de 2.900 averiguaciones por cada trimestre y sanciones que van entre los 36.000 millones y entre los 26.000 y los 36.000 salarios, 36.000 millones, perdón, por cada trimestre. Eso básicamente equivale a que en el 2023 estaban imponiendo sanciones de alrededor de 11.000 millones de pesos por cada mes. Y este ministerio particularmente o esta administración ha sido bastante fuerte en materia de investigaciones. Entonces, pues la recomendación a ustedes como integrantes de las empresas es que no permitamos que precisamente nos pase una cosa de estas, porque de por sí una investigación del ministerio genera bastante estrés interno en una empresa, pero si sabemos que tenemos pues como todo en orden, va a ser mucho más fácil de tramitar. Antes de pasar a la sección de preguntas, queremos pedirles que nos cuenten, porque estamos abriendo más temas de formación en SEA, de todas las áreas que trabajamos en la firma, que no solamente trabajamos desde el área laboral, sino desde el tema comercial, tributario, de contratos, de propiedad intelectual, derechos del consumidor, protección de datos o temas de género. Regálenos, por favor, por el chat de qué temas sienten ustedes que en su empresa necesitan capacitaciones para que tengamos espacios similares a esto. Entonces los vamos a estar leyendo y obviamente como están pues como en la base de datos de la empresa, les remitiremos las invitaciones de los temas adicionales que tengamos proyectado en materia de capacitación. Adicionalmente, una vez finalicemos, les vamos a remitir el video de esta capacitación, también la memoria de la presentación y les vamos a enviar un documento también para contarles un poco de unos planes empresariales que tenemos en SEA para regularizar las empresas a nivel jurídico laboral, que incluyen en este momento la modificación del reglamento interno de trabajo, con todas las implicaciones que trae el reglamento interno, la reforma laboral, perdón, la creación del protocolo política y ruta para la prevención y atención del acoso sexual, que es algo que las empresas tendrían que tener desde el año pasado, y la modificación de los modelos de contratos. Entonces, ahorita estamos muy enfocadas en desarrollar planes laborales que de verdad les ayuden a las empresas a entrar en un escenario de cumplimiento normativo con todos estos retos que tenemos actualmente.